hay siempre que pensar en que es posible construir un país distinto al que tenemos ahora, donde no hay partidos, no hay instituciones, donde tenemos la institucionalidad que ha sido descrita en las exposiciones. Vamos a hacer una segunda vuelta. Bueno, yo quería cerrar mencionando dos temas. Uno es lo que tiene que ver con el costo de la corrupción. El costo de la corrupción en términos de viabilidad del desarrollo y lo que el Perú podría haber sido hoy día si no hubiéramos tenido que pagar esta factura histórica de prácticas corruptas a lo largo de toda nuestra historia. Dice Quirós en su libro que en términos de pérdidas directas e indirectas por materia de corrupción, el Perú perdió fondos equivalentes a un promedio entre el 30 al 40% del gasto gubernamental y el 3 a 4% del PBI. Estas enormes pérdidas, dice él, representarían del 40 al 50% de las posibilidades de desarrollo en el largo plazo. Es decir, la mitad de los recursos con los que debíamos haber contado para poder haber desarrollado esta nación, se perdieron por el lado de la corrupción. Y eso es realmente dramático para un país que tiene los índices de pobreza que nosotros mantenemos, de debilidad institucional en la que nos encontramos y que hace que cada vez que estamos con posibilidades de salir adelante ocurran hechos que nos atan a esta problemática. Y creo que eso da pie a pensar realmente hasta qué punto esta inversión, porque creo que ese es el concepto en el que debería pensarse cuando uno habla de lucha contra la corrupción, que debería hacerse para intentar la reforma del Estado, debería ser una inversión prioritaria. Si Contraloría de la República, como ha señalado Antonio Zapata, efectivamente tuviera los recursos, podría hacer control preventivo y evitar que estas ingentes cantidades de dinero se pierdan cuando las requerimos para salud. Estamos viendo el problema de la huelga de los médicos y las enfermeras, educación para nuestros niños que califican entre los últimos de América Latina en materia de rendimiento, para lo que es vivienda, salubridad, en agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, hemos perdido la mitad de las posibilidades de desarrollo de nuestro país por causa de la corrupción, y eso realmente es un tema sumamente grave. Lo segundo es que Quirós también hace referencia a algo que ya fue materia de debate a la caída del régimen de Fujimori. La corrupción en el Perú no es una corrupción administrativa extendida como ocurre en muchos países alrededor nuestro y en otras partes del mundo, sino en el Perú padecemos de lo que se llama corrupción sistémica, es decir, grupos que se han enquistado en el centro del poder del Estado y que tienen como programa político el saqueo y la rapiña y no programas de desarrollo que permitan que el Perú salga adelante. Esa corrupción sistémica requiere entonces también soluciones sistémicas, y de ahí que debamos trabajar para tratar de reformar las estructuras del Estado. Y eso no está pasando. Aquí todavía tenemos soluciones episódicas. Escuchamos a los candidatos a la presidencia cada campaña decir que la corrupción será uno de sus objetivos, reducir la corrupción será uno de sus objetivos principales, y una vez que llegan al poder, poco hacen por efectivamente trabajar en ese sentido. Y eso pasaría entonces por adoptar un plan nacional anticorrupción, por dotar de recursos a las agencias que requieren hacer investigación y prevención, por invertir en educación, en valores, para que las futuras generaciones no se vean inmersas en prácticas corruptas generacionalmente. Entonces, ahí me parece que hay un elemento central. La lucha contra la corrupción no puede ser episódica, no puede ser circunstancial, y aquí el liderazgo ético al más alto nivel juega un papel fundamental. Porque ¿qué ejemplo se transmite cuando el propio presidente de la República guarda silencio cuando su vicepresidente es sorprendido en un acto flagrante de corrupción? Y espera más de 3 semanas a que él de motu propio decida renunciar cuando las soluciones no han venido del Estado. Y esto se repite a lo largo de todos los gobiernos, por lo menos de que yo tengo uso de razón en esta materia. Desde Odría para adelante, el roba pero hace, que ya se mencionó, efectivamente ha sido una constante y deja de ser una anécdota cuando nos damos cuenta
de que la burocracia en general está infestada estructuralmente de corrupción, y eso determina que sea muy difícil poder salir hacia adelante. Entonces, me parece que deberíamos pensar en soluciones de corte global que impliquen una incidencia en el ámbito preventivo, y eso pasa por reformas administrativas que simplifiquen las decisiones de gobierno, crear una carrera pública real con una meritocracia e incentivos para los funcionarios que destaquen por sus calidades, y no como en la historia del Perú, que compren sus puestos por compadrazgo político, por tarjetazo o por otras razones que no sean las de estrictamente calidad profesional, calidad personal para servir al Estado. Me parece que ahí hay un reto que nosotros como sociedad civil también tendríamos que asumir a efectos de ponerle la valla más alta a los gobiernos para que cumplan su palabra en esta materia y aporten soluciones sistémicas a un problema que definitivamente tiene un carácter sistémico también. Estaba tratando de buscar algo en mi cabeza que fuera positivo, pero es bien difícil, ¿eh? En este tema. Quizá un aspecto interesante y novedoso es esta comisión anticorrupción de alto nivel, porque está juntando autoridades de todas las instituciones anticorrupción, del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera, en una mesa para comenzar a tratar los problemas de manera coordinada. Ahora, es dificilísimo porque el Estado peruano tiene instituciones compartimentalizadas, que no, su autonomía se refuerza en el trabajo individual, tienen muy pocas posibilidades realmente de trabajar coordinadamente, y son muy celosos además de sus fueros. Entonces es un ejercicio interesante que ya tiene tiempo, tiene un par de años, y algo se va avanzando, pero cuesta un poco, pero en todo caso es un intento interesante. Ahora, lo que decía Tony de cómo la corrupción es ahora una novedad, ¿no? 30 años atrás decía no hay la corrupción en el Estado, que no había la corrupción en el Estado que se ve ahora. Yo creo que más que no había corrupción, es que el tema de la corrupción no era un tema de interés público, ni era un tema que al ciudadano le correspondía pensarlo. En el 85, entre el 85 y el 90, presenciamos un gobierno que fue muy corrupto, el gobierno de Alan García. Yo me acuerdo que se hablaba, en el 90, se hablaba de cómo los apristas habían salido de los ministerios y se habían llevado hasta los enchufes, ¿no? Y sin embargo, la sociedad no tenía un debate sobre el tema de la corrupción. No era un tema que nos atañía. Y luego, cuando hemos visto, a partir del 2001, que hemos hecho las primeras encuestas anticorrupción, hemos ido viendo de qué manera el tema se ha ido posicionando y ha ido articulando el interés de la población, a partir de prácticamente un shock que hemos tenido con los Vladivideos, ¿no? Porque durante la década de Fujimori, a pesar de que había un grupito que decía, no, sí, hay robo sistemático, esto es una dictadura, hay una cultura del secreto que está apropiándose de importantes fondos de la caja militar policial o de las Fuerzas Armadas, etc. No había una reacción ni una participación ciudadana en esto. Yo creo que recién a partir de los Vladivideos, que son una evidencia que realmente nos remece, nos estremece, es que la corrupción comienza a aparecer. Y esto es interesante, como digo, verlo en las encuestas que se han ido haciendo, ¿no? Este año estamos haciendo la 8ª encuesta anticorrupción y trae noticias muy preocupantes también. Por ejemplo, uno de los temas recurrentes que trae la encuesta es la relación de la población con la ley, que tiene mucho
que ver con el trabajo de Quirós y con esta idea de un Estado de Derecho inacabado. La ley para el ciudadano no sirve para nada. Y el 85% de los peruanos y de las peruanas considera que la ley no sirve para nada, que no hay, que no es un punto de referencia, ni la ley ni la autoridad. Esto es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Y se nota efectivamente en el tránsito, en la manera como nos conducimos, en el pago para conseguir que el policía... Fíjense ustedes, 8 de cada 10 peruanos considera que es más fácil pagarle al policía que sacar un brevete. 8 de cada 10, ¿no? Y 7 de cada 10 que es fácil, que es muy fácil y que es más fácil pagarle al juez para conseguir un dictamen que hacerlo por la vía regular. Entonces, digamos que la noción de la ley y del Estado de Derecho es totalmente flaca, débil, tenue, ¿no? En el caso de los empresarios, por ejemplo, es muy interesante también. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver esta información que salió de las encuestas en el CADE, la encuesta que hizo Ipsos Apoyo a los empresarios sobre su relación con el Estado. Y los empresarios decían, bueno, 6 de cada 10 decían que uno tenía que pagar para que funcionara, porque el Estado no funciona y de otra manera no puede pagar su planilla. Entonces, si tiene una responsabilidad con sus empleados, pues tiene que pagar para conseguir una licitación, un permiso, esta es una verdad, desgraciadamente, que genera y que refuerza una cultura de la prebenda, del pago, para que funcione el Estado, porque si no, de otra manera no funciona. Es la manera como nos hemos acostumbrado a hacer. Sin embargo, quiero terminar con esta idea de Tony, de la tensión entre los santones como Ugaz y los corruptos, ¿no? Y creo que efectivamente hay una tensión. El tema es cada vez más un tema en foco para los peruanos. Cada vez estamos más intolerantes frente al tema de la corrupción. Se ve en todas las regiones, ¿no? Hay una asociación que en algunos casos puede ser peligrosa entre corrupción, ineficacia y frustración. Es todavía muy delicado esto, pero en cualquier caso creo que es importante la manera como el tema de la corrupción se está poniendo como problema, de motivo de preocupación de los peruanos, junto con el tema de la inseguridad, y que cada vez hay más gente dispuesta a trabajar en favor de la lucha contra la corrupción. Creo que a pesar de que la gente no sabe dónde denunciar, a pesar de que todavía nos cuesta y a pesar de que necesitamos que efectivamente se castigue para combatir la impunidad, creo que poco a poco, si no nos dejamos vencer por esta ruta de poner el tema en la opinión pública permanentemente, vamos a ir reordenando la práctica burocrática, la relación del empresario con el Estado y del ciudadano con el Estado también. Gracias. Brevemente, para terminar, yo diría que al leer el libro de Alfonso Quirós, uno aprende a distinguir también entre los gobiernos. No todos los gobiernos son igualmente corruptos. El libro menciona algunos que no lo han sido. José Pardo, por ejemplo, menciona otros sobre los cuales no hay ninguna acusación, Guillermo Billinghurst. De tal manera que si uno quiere curar, es preciso distinguir y entender qué es lo que diferencia uno de otro. Y aquí yo diría algunas cosas. En primer lugar, todos los gobiernos autoritarios han sido corruptos.
todos. Porque el autoritarismo implica el desmantelamiento de las instituciones, el autoritarismo implica poca transparencia, concentración de decisiones en un pequeño grupo, y con la cultura política que tenemos en el Perú, eso se traduce en elevada corrupción. Esto no significa que todos los gobiernos democráticos sean honestos, pero los menos corruptos siempre han estado en la democracia. Y lamentablemente en democracia también han habido grandes escándalos de corrupción. Si no, no se hubieran caído las democracias para dar paso más bien a gobiernos autoritarios. Luego, un segundo punto es que hay gobiernos en los cuales estos entidades de control, estos organismos de control han estado realmente por el suelo, y otros momentos como el actual en los cuales pues no será brillante, pero tampoco es una cueva de ladrones. En época de Fujimori, uno de los gerentes de la Contraloría a la vez era el contador de la banda de los camellos. Entonces, si comparan con el día de hoy, pues al menos no es una cueva de ladrones. No serán brillantes, no serán geniales, no estarán deteniendo a los corruptos en tiempo real, pero hay buenos, malos y pésimos. Y a veces es necesario distinguir entre los pésimos y los demás para darse cuenta de qué es lo necesario dejar atrás. Entonces, en este terreno también hay algunas diferencias, y yo subrayaría una tercera, tiene que ver con transparencia y uno de los grandes mecanismos de control, que es el de la opinión pública, los periódicos. Ya que la opinión pública peruana ha sido estremecida tantas veces con escándalos de corrupción, es uno de los temas que enganchan con nuestra psicología, y los periódicos andan detrás de ellas. Siempre los periódicos están detrás de los escándalos, porque los escándalos venden. Ahora, si hay información, es decir, si hay transparencia, si las páginas web del Estado funcionan o no, marca una gran diferencia la capacidad que tiene los medios de comunicación de acceder a información en tiempo real y poder señalar, acusar, meter miedo y evitar que sigan robando. Este también es un factor importante, y hay desde gobiernos que intervinieron la prensa, como el de Fujimori también, pero también el de Velasco interviniendo directamente, Fujimori comprando a los dueños de medios de comunicación, y otros gobiernos que tienen una política más aperturista en este terreno, menos comprometida, menos coludida, y que dejan a la prensa más libre. Entonces, creo que si bien es cierto que nuestra historia en lo que a gobiernos y corrupción se refiere más bien es muy negativa, y el libro de Quirós viene a demostrarlo, también el libro de Quirós distingue entre buenos, malos, regulares, pésimos, y a través de lo que nos dice podemos entender nosotros qué es lo que se necesita para tener un buen gobierno, cuáles serían las características que tendría un buen gobierno. Del análisis de los pésimos, y por oposición surge con mucha claridad y nitidez el buen gobierno al cual aspiramos, y que dependiendo de nuestros votos, y tenemos elecciones relativamente pronto, podemos hacer realidad, o cuando menos acercarnos un poco. Muchas gracias. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Alfonso Quirós es, y le hubiera gustado a él estar presente acá para saberlo directamente, es salir de aquí sensibilizados plenamente respecto a este problema de la corrupción que, como se ve, atraviesa toda la historia del Perú. Hemos venido a ver un libro de historia y hemos terminado hablando de la actualidad, porque no es un libro de historia, y ya se ha dicho, porque es un libro que condensa el funcionamiento de las instituciones en el Perú y el uso del poder político en diferentes momentos, aliado
o en función de la corrupción. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos agradezco a todos ustedes la presencia, vuestra presencia, y con un aplauso a Alfonso Quirós nos podemos despedir.